Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Por aquí estamos con un vídeo que hace tiempo que no subo. Un vídeo, ya que como sabéis, no puedo grabar con el OBS porque me genera stuttering en la imagen de la webcam del Playability del software que utilizo para el reconocimiento facial, que es con el que acelero y freno, y al generarme stuttering, pues no va bien los comandos. Lo mismo me hago yo al hacer frenar y me tarda 2 segundos en ejercer la frenada como tal por causa del OBS. Entonces, como podéis imaginar, así no es viable conducir. Cuando grabar no me queda más remedio. Así por lo menos me divierto, me entretengo, aunque a vosotros os tengo muy olvidados. Bueno, os voy a traer la repetición de un pica pica que ha propuesto Scorpio, que es en el Rally Sardegna en Italia, en el tramo Reina Maggiore con el Hyundai i20 en el Rally 2 del grupo de los WRC2. Él ha hecho un tiempo de 21:19.278 y 1 minuto y 19 segundos, o sea, un tiempazo. Y vamos a ver lo que hacemos nosotros en el tramo. Iré comentándoos las jugadas para no dejaros muy abandonados. A ver cómo va la cosa. Bueno, por aquí estamos atajando. Un poquito, permitir atajar. Es una faena que no se pueden escuchar los comentarios del copiloto, las instrucciones, porque eso le daría mucha vidilla a las repeticiones. En el D-Rally 2.0 podía, y en el D-Rally también. No sé por qué en este no lo han puesto así. Bueno, continuamos por aquí. Damos gas. Cuidado con el salto. No había el salto. Aquí atrasamos. Se puede atrasar. Apuramos la frenada. No veo la curva. Ahora. Aquí hay con cuidado, con mucho cuidado. Aquí como te salga y pises fuera este juego y aceleres, el coche rápidamente o te patina o te trompea o no puedes recuperarlo. Hay que ir con mucho tiento y por el caminito cuanto es posible. Solo atajar en la ocasión que se pueda. Aquí no es una tajada. Aquí es que comimos forraje directamente. Madre mía, qué excursión por el campo. Hemos hecho esas curvas bien, que son bastante 3 curvas cerradas complicadas para mí. La horquilla casi se me queda muerto, pero lo hemos recuperado bien. Una serie de curvas muy bonitas, muy bonitas.
Esta parte es ciega totalmente. Aquí creí que me podía salir. Por eso iba con tanta precaución. Pues no veía nada. El tramo, lógicamente, al ser muy largo, no me lo conozco para nada de memoria, ni lo controlo, ni nada. Me sé algunas partes porque los tramos cortos están sacados de estos largos, son fragmentos de estos largos, los tramos cortos. Y ya por ahí, algunas partes sí las conocía. Esta curva izquierda, una embajada, qué miedito me daba. Digo, soy capaz de ir para afuera. Y lo dicho, algunas partes sí las recuerdo, de haberlas corrido en algunas ocasiones ya, y las tengo en la mente. Ahí la pared, la pared. Uy. Esta parte con las paredes a los lados me es incómodo, no me manejo bien. O me voy con ellas, o me salgo por el otro lado, no las domino. Me gustan más las zonas abiertas, como a todos, supongo. Pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo a manejarse en ellas. Como veis, voy muy lento, pues no las tenía todas conmigo. Ay, la escuadra. Uf, qué pegadito a la pared. Contra la pared. Iba demasiado lanzado. Iba demasiado lanzado. Y contra la pared que nos dimos. Viendo la repetición, tengo una sensación de ir muy lento, muy lento. Cosa que me pasaba cuando estaba corriendo, que tenía una sensación inversa. A ver, esta especie de horquilla. Ay, qué lanzado iba. No logré frenar y el coche, clavé los frenos, mejor dicho. Y el coche se iba recto, no giraba, tuve que soltarlo y ya conseguí hacerlo rotar. Esta zona amplia de rallycross creo que es, me gusta mucho. Y sobre todo en esta dirección. Pero en esta ocasión las rosquillas no me salieron muy finas, ¿no? Pero bueno, estuvo bien. Aquí me quedo un poco muertecico.
Y esta que es muy cerrada me cuesta. Además, sin freno de mano cuesta más todo. No llevo freno de mano porque no, la palanca que tenía el volante, a veces la acciono sin querer y lo que hacía era voltearme el coche. Entonces lo llevo muy adentro del volante y no le doy bien, solo le doy para iniciar la carrera. Estoy esperando a que saquen el Playability, que lo quieren sacar con reconocimiento de sonidos, a ver si con sonidos concretos, como I para frenar y O para freno de mano, a ver cómo me va y si puedo mejorar un poco más mi forma de conducir. Ya me puse en contacto con ellos y me dijeron que en unas semanas seguramente ya lo lanzarían. Así que a la expectativa estoy, a la espera. Estas curvas en bajadas y cerradas se va el coche hacia afuera, que madre mía, qué rapidez para irse. A ver esta curva, bueno, un poquito lenta, pero bueno, al menos la cogimos segura. Qué más miedo que vergüenza. Iba tranquilico, asegurando no salirme. Ya iba notando un poco la fatiga a ver la escuadra esta a la falta y la otra escuadra. Por eso se iba notando un poco la fatiga del tramo largo. Pero bien, todavía lo llevaba bien dentro de lo que cabe. Otra bajada, hay que tener cuidado porque además hay cercas, ya sabemos que las vallas a mí me llaman para que las visite y teste lo duras que están. Ahí que me salí
y otro con otro zampá de forraje que nos llevamos a la boca. La pared me la comí. Veía que me iba a ella y que no podía hacer nada. Así que por lo menos minimizar daños era el objetivo en ese caso. Las paredes otra vez al lado, que esto me incomoda mucho, ya lo he comentado antes, me incomodan mucho. No me sé manejar bien con ellas. A ver, cuidado que aquí este giro engaña. Parece que está más lejos, puedes ver uno, la furgoneta arriba y hay otra aquí abajo que es la que te comes normalmente en cuanto te despistes. Hay que vaya a subir a la pared, a 2 ruedas. Si una pared ya es incómoda, 2 paredes por un cañón como era el caso, más todavía. Hay que se me descoloca el coche. Que se me descoloca el coche y estamos llegando aquí, a una horquilla, a esta horquilla. Que claro, me he quedado muerto, me he quedado muertecico. Pues no he podido llegar con una velocidad adecuada para girar, pues venía cruzado del salto que me han dado, que me ha rebotado el coche y no lo esperaba. Eso pues no lleva a aceptar. Porque eso se me olvidó decir yo, el setup en este pica pica de Scorpio es de serie, no se puede poner adaptaciones de ningún tipo. Solo yo el cambio automático de marchas, pues no me queda más remedio. Si no, pues tampoco sería lo suyo. Otra bajada vertiginosa. ¡Ay, la piedra, la piedra! La piedra, a penalizar 5 segundos. Ahí penalicé 5 segundos. No vi la piedra, me la comí y además me vuelca. En lugar de dar un bote, me vuelca. Eso fue desdicha, desdicha. Ya que llevaba un tramo muy aseadito, sin fallos groseros, me tuve que dar la volcada. Bueno, ya no debería quedar mucho de tramo. Un 15% o algo así. Pero se hizo largo. Entre las paredes. Y ahora veréis el final, que fue de traca. Otra pequeña subida por las paredes. Ya se iba notando el cansancio, ya se iba notando que los reflejos me fallaban un poquito más. Ya era un poquito más mayor la fatiga.
A ver esta escuadra. Vale. Ahora subir y a no ver el camino. Aquí hay que hacer un acto de fe y confiar en el copiloto y darle caña a lo que salga un poco. Ya me rajé. Ya no fui capaz de seguir más para allá. La fe me llegó hasta la mitad de la subida. Este golpe fue tontísimo, porque me pilló mirando el marcador, el tiempo que llevaba. Ay, gordo, no fue este, fue este otro. El otro fue un pequeño pezón. Pero este fue mirando el tiempo que llevaba de etapa y me fui directo a la pared. Pues me sorprendió que no iba muy bien, que digamos, mientras que había tenido errores muy graves y el tiempo no era muy espléndido. Yo pensaba que lo sería, las cosas como son. Pero claro, ahora hay una repetición en que veo que voy muy tranquilo, muy tranquilo. Ya digo, corriendo la sensación subjetiva mía es de que iba a más velocidad. La pared. Este golpe me mató. Yo es que ya como por visto, pinché una rueda, lo que fuera, o la dirección se fastidió, y el coche que ya comenzaba a no girar bien. Lo veía aquí, no me cogía las horquillas, no me giraba bien. Aquí casi me confundo, sin casi me confundí. Y me fui al árbol y dale, a recuperar el terreno. Otro poquito forraje, que no se diga. Aquí os digo, notaba que el coche se iba a los lados. Yo o en la dirección o es que pinché. La horquilla no me la giró, no me la cogía. Me iba subiendo a todos los lados. Pues ya os digo, el coche parecía que no giraba. No sé si es una rueda o la dirección que me la cargué, porque es que no iba bien. Y fue o bien el golpe con la pared o bien cuando me subí por la roca. Ya llegamos a meta y este fue el crono que hice al final. 23 minutos, 49 segundos y 507 milésimas. Un tiempo discretito con la sanción de 5 segundos. Si no hubiera tenido la sanción, habría sido por 44 segundos. O sea, un tiempo discreto. Yo esperaba estar en el 23 minutos o así, una cosa más o menos según la percepción subjetiva mía y el tiempo que iba viendo de vez en cuando, hasta que vi que estaba muy mal, que iba a pasar 23. Le di el piñazo contra la pared y así que ahí lo acabamos de fastidiar todo. Bueno, gente, pues esto ha sido el Pica Pica Scorpio. Espero que te guste, que os guste a vosotros también, que lo disfrutéis y hasta otra ocasión que grabe ahora la repetición de alguna otra cosa. Hasta entonces, adiós.